Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer webinar, donde hablaremos sobre ciberseguridad y datos personales, compartiendo algunos puntos de estrategias prácticas para sus empresas. Mi nombre es Alexis Campos, soy fundador de Grupo Tech, una empresa que se dedica principalmente a brindar soluciones de tecnología, y hoy me acompaña Josefa Zamorano, abogada, especialista en compliance y ciberseguridad, y hoy nos encontramos de celebración. ¿No es así, Josefa? Sí, bueno, hoy día se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales desde el 2006. Esto porque se celebró el primer Tratado Internacional de Protección de Datos y bueno, la idea es que se concientice y se avance en la idea de la protección de datos personales. Y por eso mismo quisimos hoy día hacer este webinar como una manera de conmemorar este día y también empezar a crear conciencia porque se vienen bastantes cambios con esta ley nueva que si bien entra en vigencia en diciembre del 2026, son tantos los cambios que es bueno empezar a ponerse al día y tener una idea y aproximarse a todo lo que hay que hacer de aquí en adelante. Por supuesto. Bueno, ¿Puedes quitar el compartido para sí, que nos podamos ver un poquito mejor? enseguida. Súper. Ahí, perfecto. Entonces, bueno, agradecerles. La voy a compartir de nuevo porque preparé aquí una pequeñita presentación. Eh, la idea hoy día es hablar. Es muy práctico este webinar. La idea es presentar algunos casos que Alexis les va a comentar y abordar más bien los principios que establece la ley. No vamos a entrar de lleno en todos los cambios que implica la ley nueva porque la verdad es que se ha comentado ya muchísimo de eso y no queremos en verdad ser tan repetitivos. Y por lo mismo, hoy día queremos enfocarnos en algunos cambios, pero relacionados más bien en cómo estos impactan en las organizaciones. Entonces, los principales cambios que hoy día pueden generar un impacto directo en las organizaciones es que se mejora el marco de la protección de datos personales. Y esto, si ya bien conocíamos los derechos marco, o sea, los derechos ARCO, perdón, que era el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, hoy día estos se amplían y podríamos decir que hoy día hablamos de los derechos ARSOP, que es una sigla media extraña, es difícil de pronunciar, pero se agregan derechos nuevos y por lo tanto también hay que tener los mecanismos necesarios dentro de las organizaciones para que los titulares puedan ejercer. Y eso también es una responsabilidad que deben tener dentro de las organizaciones para que esto pueda ser efectivo. Y el incumplimiento de esto es una infracción. Como vamos a ver más adelante, son infracciones graves o gravísimas de hecho. Bueno, se mantiene el derecho al acceso, se mantiene el derecho a la rectificación, se elimina la denominación del derecho de cancelación y ahora se habla de derecho de supresión. Y también se mantiene el derecho a oposición. Se agrega el derecho de la portabilidad. Esto significa que los datos deben mantenerse en un formato que permita traspasarse o transferirse de un responsable a otro, si es que el titular así lo sugiere o lo solicita. Y también se establece el nuevo derecho de bloqueo, que eso implica que eh, mientras el titular solicita el ejercicio de alguno de estos otros derechos, no se puede seguir tratando los datos que mantenga el responsable. El cambio, yo creo que más relevante es que se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, una agencia nueva, un organismo público nuevo, tiene muchas funciones, pero dentro de las más relevantes es que fiscaliza y sanciona. Por lo tanto, va a haber un organismo dedicado a fiscalizar que se esté protegiendo los derechos, que las organizaciones estén cumpliendo efectivamente con cada una de las obligaciones que establece la nueva ley. Por lo tanto, esto deja de ser un tema light, por decirlo, como hasta ahora ha sido más bien de voluntad de cada una de las empresas o organizaciones y hoy día realmente va a representar un cambio importante
y mayores obligaciones para la empresa, es que va a ser una preocupación adicional. Y otro cambio que yo creo que es importante tener en cuenta es el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento. Este registro es un medio de publicidad finalmente, donde se establecen las sanciones por las que vayan a ser aplicadas las empresas, pero también esto va a tener un doble filo, porque se van a poder publicar las sanciones, pero también las empresas que adopten modelos de prevención de infracciones también van a quedar registradas en este nuevo registro. Entonces, va a tener esta como doble función de publicidad, como para bien y para mal. Bueno, aquí Alexis preparó algunos casos bastante interesantes y a propósito de esto, luego vamos a comentar estos principios y deberes que son aquellos que se relacionan más directamente con la ciberseguridad. Así que te doy el pase, Alexis, Muchas dejo gracias, de José. compartir. Sí, bueno, comentar un poco principalmente que todo lo que está integrándose de manera reciente, la ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales, vienen con el objetivo de resolver ciertos problemas que se han dado en el pasado. Entonces, justamente como dice Josefa, preparé una pequeña presentación donde les voy a compartir. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Vamos a analizar un poco le pusimos caso de, entre comillas, éxito o aprendizaje, porque en realidad eso fue lo que nos dejaron en relación a la ciberseguridad y a la protección de datos personales. ¿Ya? El objetivo de compartir esta información por si acaso, no es a modo crítica, más bien es una forma en que se va aprendiendo dentro de casos reales de la industria. Probablemente la mayoría de los que está acá conoce o ha escuchado algunos de estos casos. Entonces vamos a hacer un poco una revisión y dar algunos consejos prácticos de cómo esto se pudo haber resuelto o cómo se debería abordar. De seguro, la mayoría de todos estos puntos también hoy en día ya están resueltos. Entonces, no hay que quizás tener tanto ese miedo y sobre todo pensando en que la ley hoy ya está haciendo que todos estos puntos también sean obligatorios. ¿Ok? Vamos a partir por un caso del año 2019, harto tiempo atrás ya, pero que fue muy importante. Básicamente fue un hackeo a Cencosud, donde inclusive la Fundación de Datos Protegidos en ese momento comprueba la filtración que tenía la compañía digamos, ellos empiezan a comentar sobre este tema aunque da la información, si ustedes pueden buscar en internet, muchos de los links que apuntaban a esta noticia dejaron de funcionar. La información fue negada muchas veces por mismo Cencosud. Incluso me colgué aquí de algunas palabras que dijeron como los representantes, diciendo que insistían que cuando esta información a través de Twitter se compartía, eran fake news o era información no real, ellos no iban a dar ninguna respuesta, ¿ya? Después de un tiempo, obviamente, la información fue mostrada en Egregor News, una página que es donde se iba compartiendo todas las empresas que iban siendo atacadas por Egregor, que es un ransomware que atacó a esta empresa. Entonces pensemos que un ransomware hoy en día no solamente va a atacar de una forma en que va a encriptar la información de la empresa, de los servidores, datos, etcétera, sino que también se hace dueño o se apropia de información que puede estar relacionada a datos personales y ese es justamente el foco. Hoy no vamos a hablar tanto sobre las vulnerabilidades a nivel ciberseguridad, sino que qué ocurre con los datos de las personas, ¿ya? Al final vamos a compartir unas pequeñas reflexiones que tienen que ver justamente con la gravedad de esto y que ellos pueden decir, los sistemas siguen funcionando, no hay tantos problemas, pueden seguir comprando con normalidad, pero ¿qué ocurre después de esto? ¿Ya? Pensándolo también un poco en una mirada que busque todos los puntos de vista. Por un lado vamos a tener nuestro punto de vista consumidor como usuarios de Cencosud. Por otro lado, también va a estar el punto de vista de Cencosud, donde ellos tienen un negocio que mantener, una reputación importante que mantener, pero también vamos a tener una visión de los atacantes, de los ciberdelincuentes en este caso,
que ellos roban la información y al ver que no hay una respuesta, esto por caso de que Cencosud decide no pagar, había se solicitaba un pago bastante alto, por lo que vi. Ustedes también esta información la pueden buscar en internet. Y al final, supuestamente, la negociación se baja a cerca de 4 millones de dólares. Se baja porque los montos eran mucho más altos. Ahora, supuestamente, Cencosud no hace el pago de de este rescate, obviamente con el objetivo de no promover este mercado y que obviamente eso genere como una postura más de incertidumbre dentro de los atacantes. ¿Qué pasa si yo hackeo una compañía grande como es Cencosud? Probablemente tengan los recursos monetarios para poder pagar, pero si no quieren pagar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahí se produce un poco de, como digo yo, de incertidumbre en todo el ambiente. ¿Qué lecciones se pudieron haber aprendido en este caso? Yo creo que sí las aprendieron. Que la exposición de los datos de los clientes destaca la importancia de proteger la información personal, porque si bien los sistemas, según ellos, no afectaron el funcionamiento de los sistemas, si ustedes googlean o buscan en redes sociales como X, anteriormente Twitter, hay algunos casos que se mencionan que cuentan algunos detalles sobre qué es lo que ocurría, por ejemplo, en las mismas tiendas. Hay como algunos mensajes de que los mismos trabajadores comentan de que no se pueden trabajar, que no se pueden conectar, que hay un problema de ciberseguridad. Más allá no se sabe. Ahora también piensen que en el 2019, obviamente, todos estos casos no eran quizás tan conocidos. Cerca del 2018, por ahí se empezaron a conocer los primeros casos de ransomware. Entonces, obviamente también hay como un nivel de defensa, digámoslo, quizás por el desconocimiento que tenían los directivos o la gente encargada de analizar estos casos y de comentar la información al público, de responder a los reporteros, a las consultas que se le hicieran. Entonces, hoy en día también hay un punto súper importante y que quiero remarcar mucho, es que la nueva ley marco obliga a las empresas que hayan sido hackeadas a exponer esta información, a avisarle a las mismas instituciones como la ANSI o el CECIR que ellos fueron vulnerados, ¿ya? Entonces, algunas recomendaciones técnicas en estos casos, obviamente, vamos a ir analizando cada caso y dar unas breves recomendaciones que pueden ser desde muy básicas hasta un poco más complejas. Todo va a depender de la visión, del conocimiento que tengan, porque en realidad la ciberseguridad funciona de esa manera. Pueden ustedes invertir millones de pesos, millones de dólares en infraestructura y de pronto una mala configuración deja expuesta información, una base de datos, etcétera. ¿Ya? Así que en este caso obviamente tiene que ver con implementar cifrados de datos sensibles en base de datos, perdón, incluso si se acceden indebidamente que los datos no sean legibles. Y aquí hablamos un poco sobre los cifrados que pueden existir en las diferentes bases de datos, en los sistemas que se utilizan. Realizar auditorías regulares con los sistemas de almacenamiento para detectar configuraciones incorrectas o vulnerabilidades. Si ustedes conocen algún dispositivo llamado NAS, que es un disco duro que funciona a nivel de red, muchas veces esos sistemas se configuran. No estoy diciendo que en el caso específico de Cencosud haya ocurrido, pero se han visto muchos casos en que estos dispositivos se configuran y quedan abiertos a Internet. Entonces, esto hace que cualquier persona que tenga alguna cuenta o que pueda incluso probar con cuentas de usuarios por defecto de estos sistemas, pueda acceder a información sensible. Entonces, siempre se va a hacer una recomendación de que se puedan realizar auditorías para poder encontrar este tipo de hallazgos y establecer un protocolo de comunicación para crisis que asegure la claridad y la transparencia a los stakeholders o a la gente involucrada, a los clientes, a los inversores. Otro punto, otro caso importante fue el del gobierno digital en el año 2020, donde se mencionó de que habían sido vulneradas las bases de datos donde estaban las claves únicas de todos los chilenos, ¿ya? Esto también es algo que pasa a ser muy grave, obviamente es ya 5 años atrás, pero no deja de ser menor. Probablemente no pudieron robar, digamos, el sistema como tal, eso es algo que se desconoce. También la información que ellos expusieron fue bastante leve en relación a cuál había sido la proporción del ataque.
Sí recuerdo yo que en algún momento el mismo gobierno digital envió algunas notificaciones, daban algunas recomendaciones de actualizar las contraseñas. Entonces, eso habla un poco de manera silenciosa de qué es lo que pudo haber estado ocurriendo en ese momento. Entonces, pensemos que en ese momento la clave única podía servir o sirve para poder realizar 927 trámites personales con el registro civil, servicio a un puesto interno y, bueno, servicios de salud como FONASA, Servicio Nacional de Aduana. Entonces, es muy importante o muy riesgoso que estos sistemas no se estén protegiendo de una manera adecuada. Como mencioné también al principio, esto es algo que fue un caso anterior. Hoy probablemente la seguridad de estos sistemas sea mucho mayor, pero se aprendió también sobre esto. Ahora, ¿qué aprendimos? De que el robo de base de datos con información crítica como clave única demostraba en ese momento la necesidad de asegurar los sistemas que gestionan los datos gubernamentales o que pueden ser utilizados también para algunos trámites legales dentro del país. Hoy en día, muchos de los trámites que se utilizan, sobre todo gente que a lo mejor es mayor, que no se va a dar cuenta que se están realizando trámites a su nombre, que no tienen activamente un correo electrónico donde van a recibir notificaciones, probablemente nunca se van a dar cuenta si es que hubo una vulneración a su clave única. ¿Ya? Entonces, algunas recomendaciones que podríamos considerar en estos casos y a nivel general es implementar autenticación de multifactor, básicamente que existan códigos o se puedan utilizar aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator para poder guardar algunas claves, algunos sistemas y que esto obviamente, si es compatible, pueda ser utilizado también. En el punto 2, usar segmentación de redes y firewalls avanzadas para proteger áreas críticas de los sistemas. Y esto tiene que ver con que muchas veces en empresas grandes donde se desarrolla, los ambientes de producción, testing o desarrollo están todos en una misma red. Y eso pasa a ser un riesgo porque al momento de yo entrar a un ambiente de testing donde quizás la forma de entrar sea un poco más sencilla debido a que hay acceso, hay información, hay cuentas de usuarios, de programadores, de trabajadores que están accediendo a los sistemas, debería estar separado, por ejemplo, de un ambiente de producción y ese acceso debería ser mucho más estricto. Y obviamente también realizar pruebas de penetración periódicas para identificar y mitigar vulnerabilidades. Esto quiere decir que es necesario contar con servicios de terceros que puedan auditar, buscar vulnerabilidades dentro de los sistemas. Hoy en día aparecen muchas empresas que están prestando este servicio, que obviamente pasa a ser algo muy importante dentro de toda esta cadena de mejora. Y un caso más reciente, esto pasó apenas el año pasado, fue la filtración de la Universidad Santa María. Bueno, el hackeo que dicen que hubo en la Universidad Santa María, donde datos de estudiantes y académicos fueron vulnerados. Y lo peor es que toda esta información, según los medios y según información que nosotros también pudimos revisar en su momento, eran publicadas en la dark web para vender. ¿Ya? Entonces uno puede pensar, bien, si uno piensa que la universidad no va a dejar de trabajar, no va a dejar de dar clases, si obviamente por un tema de contingencia puede detener un poquito la marcha productiva que tiene, pero no va a dejar de operar, es cierto. Pero ¿qué pasa con la información que es sustraída? Ahora, acá en la parte izquierda menciona que, bueno, Ransom Hub, que fue donde se publicaba esta información, comentaba de que habían 14 gigabytes de información. Entonces, los que trabajamos harto dato, que harta base de datos, sabemos que 14 gigabytes no es un tamaño menor para información. Entonces, bueno, ¿qué información se expuso en este caso? Nombres, roots, sedes, carrera, años de ingresos de personas, ¿ya? Y lo que es peor, que aquí es como un poco más crítico, y donde también quisiera hacer una mención especial, que está destacado en amarillo, y es que también se publicó un listado especial que incluye nombre, root, correo y fecha de cobros a estudiantes deudores, perdón, del Fondo Solidario. Entonces, ¿esto de qué puede servir? Perfectamente para una campaña de phishing, para una campaña de suplantación de identidad, donde puedan informar a estas personas, por ejemplo, si hay una lista, voy a inventar, de 100 personas que sabemos que son deudoras, un atacante podría escribirle un mail diciendo información importante sobre tu deuda, el monto se ha actualizado, revisa los detalles en este link, y probablemente de esos 100, no del 100% va a poder identificar que es un ataque de phishing.
probablemente ahí tengan otro tipo de ramas o de estrategia a nivel malintencionado, a un nivel de ciberdelincuente, donde se puede obtener, bueno, que pinchen un link ya significa que pueden estar siendo vulnerados a través de alguna página que contenga algún JavaScript con código malicioso o que puedan hacerlo pasar por algún portal como clave única y ahí robar más datos o puedan hacerlos pasar por algún tema de pago, por ejemplo, no sé, paga 40.000 pesos y olvídate de tu deuda. Y al hacer ese tipo de pago, obviamente pueden estar haciéndolo o robando sus cuentas o haciéndolo en cuentas que no tienen relación. Lección aprendida en este caso, bueno, ante un ataque de ransomware, la verdad es que yo prefiero no ser tan crítico. Es algo que es muy complejo el cómo puede llegar un ransomware a atacar. Puede atacar por un tema de infraestructura, puede atacar por un tema de usuario, puede atacar por algún puerto abierto, o sea, un pendrive inclusive. La verdad es que la forma en que alguien puede ser atacado por ransomware es muy variada. Pero sí podemos dar algunas recomendaciones, por ejemplo, desplegar sistemas de detección y respuestas de amenazas como un EDR que monitoree las actividades inusuales en tiempo real. Esto quiere decir que los servidores o los servicios que estén pueden estar siendo monitoreados y en caso de que haya un comportamiento extraño, los sistemas van alertando. Ahora pensemos que ya el ransomware es algo más común, es algo que muchas empresas de ciberseguridad se dedican especialmente a esto y hay muchas soluciones que también se van enfocando específicamente a estos tipos de ataques, descubriéndolo así por comportamiento, por procesos, por servicios, y se pueden de alguna forma intentar un poco mitigar. Ahora, no hay nada mejor que la mitigación para estos casos que la prevención. Contar con respaldo, que estos respaldos obviamente no estén en la misma red como mencionábamos, que ojalá que estén en dispositivos externos, que no estén conectados a Internet. Realizar copias de seguridad, bueno, lo acabo de mencionar, y también capacitar al personal en la identificación de ataques de phishing, algo que también se mencionaba en el punto anterior, sobre si existen algún tema de que, oye, mira tus notas, se ha puesto una nota, y estas campañas son tan especializadas, son tan pensadas, que pueden ser realizadas obviamente en periodos que coincidan con entregas de notas, finalización de fin de año, entonces imagínense un ataque masivo de tu última nota se ha subido o revisa las notas de en el sistema y que puedan todas estas personas estar siendo dirigidas a otras páginas. Y también un caso muy reciente que también fue el año pasado y es precisamente del Banco Santander. Y pensemos que los bancos tienen una seguridad. No, no es que los bancos no estén invirtiendo. Los bancos capacitan, protegen e invierten en infraestructura. Pero acá pasamos a otro punto también importante. Y es que cómo estamos tratando nuestras relaciones con proveedores o con terceros. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Es que la información también filtrada tiene que ver con clientes de Banco Santander Chile, España y Uruguay. Eso fue lo que se informó, ¿ya? Pero pensemos que, como decíamos también en los otros casos, y es precisamente por qué tocamos estos casos, porque tocan el punto de la protección de los datos personales. Los datos de los clientes, por lo general, son los vulnerados en estos casos. Entonces, ese es el foco que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa con, pensemos, los millones de personas, los millones de usuarios a nivel Chile, España y Uruguay que tienen información, que tienen sus cuentas, perdón, en los bancos? Entonces, al recibir campañas, ya sea con un dominio que diga santander.cl y le falta una R, o que tenga santander.cl, o sea, la verdad es que aquí creatividad para hacer este tipo de ataques no falta. Entonces es muy importante poder capacitar y que existan siempre campañas activas informándole a las personas de que tienen que cuidar sus cuentas, de que tengan ojos con la URL, que tengan precaución con las campañas de phishing. Hay muchas formas en que aquí se pueden abordar. Bueno, como decía más abajo, en la base de datos no hay información transaccional ni credenciales de acceso a contraseñas de banca por Internet, pero sí, al haber información de clientes, ya se puede, digamos, empezar a pautear ahí algún tipo de phishing. Y no es menor porque todos sabemos que todos los días llegan correos de phishing a cuentas de bancos, a cuentas de... Ahora algo que está muy de moda son los puntos de Entel, supuestamente, que están llegando, que van a caducar. Revisa tus puntos de Entel, aunque ustedes ni siquiera tengan puntos o tengan cuentas en esa línea
de telecomunicaciones. ¿Alguna lección aprendida acá en este caso? A usar cifrado de extremo a extremo para datos de tránsito y en reposo. Ese es un punto también bien importante que se está incorporando dentro de las últimas leyes. Cómo son utilizadas la información, cómo son tratados los datos personales. Basta con tenerlo en una base de datos, basta con tenerlo en un sistema, de qué manera está utilizando esta información el sistema, de qué manera la encripta, cómo la trabaja. Eso es algo muy importante. Implementar también políticas estrictas de acceso basado en privilegios mínimos, algo que se tiene que empezar a trabajar desde el inicio. Es muy considerable pensar de que aplicar todas estas políticas obviamente va a traer un trabajo demasiado importante, demasiado grande a todo lo que tiene que ver con la estructura actual, cómo se relaciona una base de datos, cómo funciona una base de datos, dónde se guardan los archivos, qué nivel de encriptación va a tener. Y todo esto tiene un periodo de adaptación que sabemos que va a ser cerca del finales del 2026. Pero también es importante pensar de que hay que tratar de trabajar todos estos puntos desde ahora. Todos los que tengan sistemas tienen que empezar a ver cómo están almacenando sus datos. ¿Están siendo encriptados? ¿Se está trabajando de una buena forma? ¿Hay seguridad en estos sistemas? Y obviamente lo que hablamos sobre el estricto basado en privilegios mínimos es algo que se debe considerar sí o sí. Y también asegurar la integridad de los sistemas mediante auditorías regulares, algo que se va a repetir constantemente porque es una de las mejores formas de prevenir estos tipos de ataques. Y acá llegamos al último caso ya, que también es del 2024. O sea, si se fijan ustedes, los casos que están relacionados a años anteriores probablemente buscaban atacar la infraestructura, atacaban más temas políticos, pero hoy en día el ataque dirigido a base de datos de usuarios es algo también muy importante. Bueno, como ven ustedes, en el titular dice que se descarta una filtración de datos sensibles por parte de las personas de Zapping. Zapping es una aplicación, para los que no sepan, que tiene que ver con un servicio de IPTV. Y bueno, en este caso, lo que se comenta es que hubo una mala configuración en los servidores que expuso información sensible de más de 100.000 clientes. O sea, imagínense ustedes una base con 100.000 datos de clientes, nombres, correo electrónico, dirección IP. Y después nos preguntamos de dónde salen todos estos correos que nos llegan con base de datos y que dice uno, oye, yo nunca me suscribí a esto, ¿por qué me está llegando? Obviamente hay información que a lo mejor por un tema relacionado de interés nos va a llegar o porque visitamos una página o porque nos inscribimos para recibir una newsletter. Eso puede llegar, pero hay muchos casos donde el spam empieza a florecer y hay casos también de cuentas de correos que reciben una cantidad muy grande de spam. Y también tienen que ver justamente con estos tipos de filtraciones. El tipo de datos de usuarios que quedan expuestos incluyen nombres, correos, dirección IP, detalle del dispositivo de usuario, datos parciales de pago, fecha de caducidad de tarjeta y los cuatro últimos números de las tarjetas y el nombre del titular. Probablemente no sea un dato tan extremista, pero no deja de ser menor. Entonces, alguna lección en este caso, obviamente, realizar escaneo automático de vulnerabilidades, saber cuáles son los puertos abiertos que tenemos en nuestro sistema. Y esto existen muchas formas de auditar, buscar información. Hay páginas que lo que hacen es analizar distintas empresas y dicen, esta empresa tiene el puerto de FTP o el puerto de datos o una carpeta compartida abierta. Entonces, por eso es tan importante también tener una visión desde un tercer punto de vista, donde podamos hacer un análisis un poco más técnico y buscar las vulnerabilidades, porque muchas veces los equipos TI internos no van a ser capaces de detectar estas malas configuraciones. Si está funcionando, si todos tienen acceso y nadie está alegando, no hay problema. Se deja así y hasta que pase algo. Y que pase algo es precisamente son estos casos, ¿ya? Así que bueno. Eso ha sido la presentación sobre los casos como más importantes. Así que ahora le doy el pase también de vuelta a Josefa Zamorano. Gracias, Alexis. Súper interesante estos casos y en verdad muy ejemplares, porque hoy, mira, la ley nueva establece expresamente 8 principios, y digo expresamente porque la ley actual, porque todavía es actual, si bien habla de los principios de cierta manera, no los hace expresos. Hoy día sí, pero hay
dos principios y hay también deberes que son específicamente relacionados con casos donde hay vulnerabilidades. Y hablamos del principio de seguridad, el principio de confidencialidad, el deber de protección desde el diseño y por defecto. ¿Y de qué se tratan estos principios? Bueno, todos apuntan un poco hacia lo mismo y es mantener medidas de resguardo y que éstas se implementen desde que se recolecta el dato, es decir, desde que comienza el tratamiento del dato personal. El principio de seguridad, por ejemplo, establece que los responsables de los datos deben garantizar estándares adecuados de seguridad. O sea, esto debe proteger contra el tratamiento no autorizado o ilícito, contra la pérdida de los datos, contra la filtración o incluso contra el daño accidental o la destrucción de los datos personales. Estas medidas este principio apunta a que las medidas deben ser acordes al tipo de tratamiento y a la naturaleza de los datos. Esto, por ejemplo, va a depender si es que el dato es un dato sensible. Obviamente, las medidas de seguridad que se deban implementar van a tener que ser aún mayores que si son solo datos personales generales, por decirlo de alguna forma. El principio de confidencialidad, por su lado, también habla de que el responsable de los datos y quienes tengan acceso a estos datos deben guardar secreto o confidencialidad de los mismos y deben establecer además controles y medidas para preservarla. Y esto debe mantenerse aun cuando se termine la relación con el titular de los datos. Entonces, estos principios, si bien son principios, es decir, son como algo un poco abstracto, te exigen tener medidas técnicas que sí deben ser implementadas de alguna manera dentro de las organizaciones. Y luego vemos el deber de protección desde el diseño y por defecto. Y la finalidad de este deber es que se cumpla con los principios y derechos establecidos en la ley. Y esto es lo que decía antes, que se refiere a la aplicación de todas las medidas técnicas y organizativas y que sean adecuadas y que éstas se mantengan con anterioridad del tratamiento de los datos y durante todo el tratamiento de los datos, es decir, hasta su eliminación. Y que sea por defecto es que las medidas aplicadas deben asegurar que todos los datos van a ser tratados de acuerdo a su finalidad específica y que son de acuerdo a, hay una minimización de los datos, que sean los datos estrictamente necesarios para la realización de las actividades para las cuales han sido recolectados los datos. Es decir, que de alguna manera podemos decir, la protección de los datos debe estar siempre presente y ese va a ser el lineamiento general y todos los mecanismos que se implementen deben apuntar hacia esa finalidad. Entonces, tú bien aquí apuntabas a varias enseñanzas o varios aprendizajes que se podían sacar de estos casos y si los revisamos finalmente, lo que vemos es que hubo falta de implementación de estas medidas. O sea, si vemos, incumplimos estos principios y hoy día la verdad es que si se llegase a incumplir, estamos frente a una infracción, porque bueno, la ley establece infracciones leves, graves y gravísimas, pero si nos vamos a la ley, la vulneración de estos principios o deberes serían infracciones graves o gravísimas. Entonces, no es un tema menor, si bien con la ley actual solo quedó como más bien como una mala reputación, una cuestión como más, pucha, ponernos un poco rojo y perdón, no va a volver a pasar. Hoy día las sanciones, ahora voy a pasar al siguiente tema de las sanciones, no es una cuestión menor y por lo tanto implica un refuerzo de las medidas de seguridad y tomarse esto en serio desde el principio. Por O sea, supuesto. tratar datos hoy día es una gran responsabilidad. Así es. Y que en verdad hoy día todos tratamos datos, o sea, nosotros ya, incluso nosotros tratamos datos de clientes, nosotros tenemos bases de datos, o sea, hay que también pensar que una base de datos es ya tener datos ordenados, o sea, eso ya implica tratar datos. No hay que pensar como en mecanismos muy complejos para pensar que hay un tratamiento de datos, ni big data, ni cosas así, o sea, tratamiento de datos es basta con recolectar datos, ahí ya estamos tratando datos. Exactamente. Entonces, bueno, lo que les decía, las sanciones por incumplimiento de estos principios y deberes se catalogan de acuerdo a la ley como graves y gravísimas. Por ejemplo, el vulnerar los deberes de confidencialidad, las obligaciones de seguridad y omitir comunicaciones de incidentes se establecen como infracciones graves. Pero si estas vulneraciones además incluyen datos sensibles,
se cataloga como una infracción gravísima. ¿Y cómo se sancionan? Bueno, todas las infracciones graves se pueden sancionar con hasta 10.000 UTM, que sacábamos el cálculo con Alexi y era más o menos 700 millones de pesos podían llegar las infracciones graves. O sea, no es un tema menor. Y las gravísimas pueden llegar hasta 20.000 UTM, o sea, el doble, 1.400 millones de pesos. Pero hay otro tema, o sea, si es que hay reincidencia, ¿eso qué quiere decir? Que si es que la empresa o la organización o el responsable de los datos en realidad, porque bueno, aquí estamos enfocándonos en empresas y organizaciones, pero podría pasar que el responsable sea una persona natural que sí trate datos, pero eso puede ser menos común, haya sido sancionado en los últimos 30 meses anteriores. Y eso estaría en la hipótesis de reincidencia y por lo tanto ahí la multa se puede o triplicar o se puede sancionar con hasta el 2% o 4% de sus ingresos. O sea, si ya la multa es grave, hay que tener conciencia de que si ya se fue sancionado, no se puede volver a ser sancionado porque en verdad que ahí ya estamos en una hipótesis súper grave eh, donde el efecto de verdad puede ser devastador. Y además que responsabilidades civiles y penales, las responsabilidades civiles se relacionan con deberes de indemnizar a los titulares de datos que hayan sido afectados y responsabilidades penales, por ejemplo, si es que ocurre un delito informático, podríamos estar presentes frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir la comisión de aquellos delitos. Entonces, bueno, es un panorama complejo que implica muchos cambios. Con Alexi lo hemos estado conversando harto porque si bien legalmente son bastante obligaciones que uno puede decir ya, sí, pero a nivel técnico es aún más complejo. O sea, Alexi como que tiene ahí también una visión súper crítica de qué hacemos, o sea, porque ¿cómo empezamos esto? Y en verdad la recomendación es primero saber qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué datos manejamos, porque esa es la primera línea de base que tenemos que tener para saber cómo avanzar. Y ahí, a partir de eso, saber qué medidas implementar. Pero esto además va acompañado de una cultura de cumplimiento, de compliance, que, que no es fácil implementar. Uh, Ese cambio más agudo, diría yo, porque bueno, yo trabajo en compliance, veo muchos modelos de prevención de delitos, por ejemplo, y ese es un tema que demora tiempo y que finalmente los usuarios o los colaboradores dentro de una organización son la primera línea de defensa. Entonces, hay que ser consciente de eso. Y por otro lado, que fue algo que también tocó Alexis antes, es que no tenemos solo esta ley, sino que también está la ley marco de ciberseguridad, que también a ciertos tipos de organizaciones afecta y que en cierto modo se relacionan, porque por ejemplo acá sí se tienen que informar los incidentes de seguridad que afecten datos personales de titulares, pero en ciertos casos también van a tener que informar a la ANSI. Entonces es un cambio estructural bastante complejo y por eso es importante que se empiecen a adoptar las medidas, porque si bien hay un plazo de 2 años de vigencia para esta ley, estos cambios toman tiempo. Sí, Josefa, ¿me permites complementar un poquito en Sí, esta por parte? supuesto. Y básicamente algo que yo siempre trato de explicar, últimamente hemos estado con varias empresas hablando sobre la ley marco de ciberseguridad que principalmente tiene que ver como con nuestra área. Y lo que se le explica es que una implementación de tal magnitud no es como simplemente tener un documento que, listo, ya hicimos nuestras políticas, se implementó, se comunicó, chao. Esto es de una magnitud tan grande como si hoy se implementara un nuevo servicio de impuesto interno y ustedes tuviesen que facturar. Entonces, va a haber una entidad reguladora que se va a encargar de que ustedes cumplan con estos puntos. Entonces, hoy en día no es tan fuerte, digamos, o sea, me refiero en el sentido de que no está tan aplicado, pero hagan ustedes un negocio, no facturen y vean las dificultades que se van a encontrar. No van a poder probablemente tener un contrato porque los clientes van a pedir facturación. Y esto también se está viendo en la parte de trabajo, de continuidad laboral con alguna empresa.
donde muchos proveedores no pueden seguir trabajando o tienen problemas, dificultades para seguir trabajando con una empresa porque simplemente no tienen una política adecuada, no han hecho un ethical hacking, no han hecho una capacitación. Entonces, es un nivel muy grande que se está implementando y lo mejor, obviamente, es estar preparado desde ya. Eso es algo que quería como aclarar un poco, hacer esa comparativa que siempre hago, que digo, esto es como un nuevo servicio de impuesto interno, pero que en vez de facturas te va a pedir políticas, pruebas, hallazgos, revisiones, capacitaciones, etcétera, todo lo relacionado a la ciberseguridad. Bueno, Alexis, tenemos una pregunta de Rosa Fuente. Nos dice, ¿existe la posibilidad de que Nick.cl y empresas similares puedan llevar un control o restricciones para que no permitan la creación de sitios como Santander.cl o Santander.cl, que claramente se han creado para phishing? Mira, sí, ¿Cuál esta es tu opinión? respuesta la había leído y me encantó desde que la Ah, leí, bueno, porque es muy buena. Uno piensa de que, bueno, como Nick es la empresa que se encarga de crear los dominios, básicamente esto tuviese que autorizar, ser autorizado, ¿cierto?, por algún tipo de entidad. Pero hoy no funciona de esta forma, ¿ya? Y voy a mencionar de que en primer lugar, no funciona y yo sí, lamentablemente, si quisiera podría registrar algún dominio que suene similar a algo relacionado al gobierno. Obviamente no puedo utilizar un dominio gov.cl, pero sí podría crear, no sé, un caso cercano que pasó fue con comisariavirtual.cl y muchas veces este juego de palabras entre comisaría, comisaría y distintas variaciones que pueden ser incluso un tema de un tema cacofónico de cómo suena y cómo se escribe, uno podría ver un link, oye, has recibido una multa, dirígete a la página comisaría o comisoría. Y la verdad es que Nick hoy no cuenta con las atribuciones necesarias para poder decir, doy de baja este dominio, mira, este dominio es falso. Pero por otro lado, también existen otros agentes de riesgos, porque no solamente Nick está bajo este foco. Hay otras empresas donde uno puede registrar dominios como Namecheap, Don Dominio o inclusive en algunos hosting que tienen conexión con estos sistemas, Namesilo también, donde uno puede registrar dominios .ai, .io, .club, .love, .tech, lo que ustedes quieran. Prácticamente hay una lista. Si ustedes buscan el dominio eh, Cencosud.cl. Obviamente les va a decir que está ocupado y probablemente cencosud.com no esté habilitado. Pero van a haber otros dominios que aunque tengan un precio alto, por ejemplo en comparación, si un dominio vale $10, que son como 10.000 pesos chilenos, probablemente estos dominios que sabe que hay harto tráfico tengan un costo de 79, 100 o inclusive algunas personas los compran y luego los revenden en este mercadeo que existe de dominios. Entonces, respondiendo, siendo un poquito más directo con Rosa, la verdad yo le diría que no. Nick lamentablemente hasta el día de hoy no tiene esta facultad. Inclusive, que también es algo que tocamos con Josefa ayer, era que Nick antes podía enviar el correo o uno podía ponerse en contacto con las personas. Entonces, ¿qué ocurría? Que uno registraba un dominio e inmediatamente llegaba un correo de una empresa registradora de marca. Oye, tú que registraste Cencosud-clientes.cl, registra tu marca. Y esto también era como parte de una automatización. Entonces ahí veíamos de que, oye, algo ocurre, yo estoy registrando un dominio y la verdad este dominio inmediatamente me está haciendo recibir correos donde yo ni siquiera he pedido esta información o no he pedido esta propuesta o una cotización, ¿ya? Entonces, lamentablemente, el mayor cuidado que hay que tener es el propio. Una institución te va a cuidar hasta quizá un marco que sea posible, que sea viable, pero ya la otra seguridad debemos tenerla nosotros. Es nuestro deber también como ciudadanos, como personas digitales, como humanos que hoy día ya estamos trabajando y viviendo de la tecnología, un montón de cambios que han sucedido en un muy corto tiempo, estas políticas que se han implementado, el tema de la inteligencia artificial,
¿Qué información le estamos pasando? ¿Quién es el dueño de esta información? Ahora, lo teníamos anteriormente con Meta, con Facebook, con TikTok, todas estas cuentas que uno de repente habla algo y de pronto siente que, oye, qué extraño, mira, yo hablé o pensé en comprar tal cosa y hoy me está mostrando publicidad. Entonces, tratar de todas las configuraciones posibles, tenerla a un nivel de seguridad bastante estricto y tener cuidado y obviamente estar capacitándonos constantemente. Sí. No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alexi. Mira, podría ocurrir que más adelante la ANSI puede ser que Ujú. se encargue un poco más de fiscalizar esto, pero en realidad la recomendación hoy más directa y lo que puede dar más seguridad es desde el usuario. El usuario es el que tiene que estar más atento y por eso también es súper importante la educación y la concientización. Porque claro, es súper fácil caer, son errores, hay mucha ingeniería social detrás de esto. Por supuesto. Entonces, los ciberdelincuentes saben cómo hacer esto, saben la manera de cómo realizar el engaño y son cuestiones súper sutiles en donde si uno no está atento es muy fácil caer. Por supuesto que sí. Tenemos otra pregunta de Marco Méndez. Dice, al existir proveedores que son empresa personal, lo cual implica tratamiento de dato personal al ingresarlo dentro de los registros de los sistemas del área de compras, es necesario que firmen algún documento de consentimiento del uso de sus datos personales en el cual, o sea, en el tiempo del cual ya no son proveedor vigente. Al existir proveedores que son empresa personal, tratamiento de dato personal. Mira, Marco, aquí lo importante es entender que todo el tratamiento de datos debe realizarse en base a una base de licitud. Hoy día la ley establece solo dos bases, que es la ley y el consentimiento. Hoy en día, o sea, hoy en día, con la nueva ley se ingresa también la ejecución de un contrato y el interés legítimo. Entonces, si este tratamiento de datos se enmarca en la necesidad de la ejecución del contrato, se puede entender que esa es la base de licitud. Ahora, el tiempo de retención de datos de ese dato tiene que estar también limitado. Entonces, si ese registro se va a mantener por un tiempo después de que se termina la relación contractual, debiese estar bien determinado cuánto tiempo después y tiene que ser un tiempo razonable. O sea, si la relación contractual se termina, no tiene sentido que se mantenga ese dato 5 años después, por ejemplo. Al menos que esté muy justificado porque sea, no sé, una entidad fiscalizada donde se tenga que reportar alguna entidad, o sea, entidad regulada donde se tenga que reportar, pero como idea general lo importante es base de licitud, finalidad y que esté muy claro el tiempo de retención. Sí. Aquí también complementar un poquito con la pregunta, yo creo que también está muy buena. Lamentablemente, seamos un poco realistas y por eso también Josefa decía que yo era muy crítico a la hora de mencionar todos estos temas, porque el asunto de la protección de datos personales es algo que nosotros al menos hemos estado viendo desde el año 2012, por ahí. Y siempre hemos tratado de exponer una cultura de cuidado, de protección, de tener un criterio a la hora de poder trabajar con diferentes formatos. Y lamentablemente hoy tú entras a una página web y se te despliega un pop-up. Aceptar las cookies, aceptar las políticas y uno para navegar muchas veces aceptar a todo, aceptar a todo. Entonces, ¿qué estamos aceptando? Si nos preguntásemos a nosotros mismos, ¿cuál fue la última política que aceptamos? ¿Cuál fue el último contrato que hicimos al dar aceptar? ¿Por qué? Porque la página para navegar nos pide aceptar las cookies. Si queremos leer la nota, nos pide aceptar. Entonces, claro, está bien. Muchas veces estas políticas están más o menos reconocidas por algunos casos. ¿Y qué puede decir? Nosotros vamos a mantener tu información segura, nosotros vamos a llevar un registro de tu IP, nosotros, porque estos registros se van generando de manera tecnológica, de manera técnica. Si ustedes visitan una página web, que el monitoreo, quien administra este sistema, va a ver su IP, probablemente va a ver el tiempo de conexión, va a ver el dispositivo, va a ver desde qué lugar está conectado. Quizás no sus datos personales, pero vaya a saber uno si es que estamos en un lugar con una IP fija donde sea fácil localizarme. Entonces,
si bien lo pensamos por el punto de defensa, cuando alguien navega nuestras páginas y vemos un comportamiento extraño, tenemos la capacidad de bloquear, también nosotros al recibir una IP tenemos la posibilidad de llegar a la otra parte, ¿ya? Entonces también es importante de que nosotros seamos conscientes muchas veces de eso, qué contrato estamos firmando al visitar qué sitio y si realmente nos conviene. Ahora, adelantándome un poco, si la gente pide alguna recomendación muchas veces para estos casos, yo siempre digo, hay veces en las que ustedes pueden tener cuentas separadas. Yo tengo una cuenta para navegar, una cuenta donde navego de manera anónima, donde puedo utilizar algunas VPN para restringir un poquito mayor, un poco más el acceso y lo que yo estoy compartiendo de mis datos personales. Y hay cosas que son más personales donde sí estoy de acuerdo en firmar estos tipos de contratos, no sé si decir temporales, Josefa, pero donde sí esta información, yo sé que la van a recibir igual y si quieren obtenerla, la van a recibir de todas formas. ¿Ya? Pero ahí también recomiendo eso, de pronto jugar un poco con lo que tiene que ver con los navegadores, en sitio incógnito, hay algunos bloqueadores de rastreadores, hay algunos navegadores que permiten evitar que los navegadores rastreen. Hay configuraciones que ustedes pueden poner en sus dispositivos para evitar los rastreos, el seguimiento de cookies. Y bueno, también la empresa es lo que dicen, nosotros les damos la posibilidad a los clientes de que ellos elijan si quieren ser rastreados o no. Pero hay un conocimiento real de qué están rastreando. Entonces, como les decía, uno a primeras entra y acepta las cookies y sigue navegando. Pero estamos conscientes de lo que estamos aceptando y eso yo creo que es la base principal de los que nos reúne hoy en día acá, ¿cierto? Donde estamos hablando sobre qué va a pasar de aquí en adelante con estos datos y sobre cómo las empresas deberían poder abordar esto y también sobre cómo nosotros como ciudadanos o como personas podemos cuidarnos y proteger nuestros datos. Exacto, sí. Bueno, yo creo que eso también es como un mensaje súper importante. Si bien se establecen muchas obligaciones y derechos, también creo que hay responsabilidades para todos los ciudadanos. O sea, finalmente, todos los titulares de datos también tenemos que hacernos cargos de, primero, entender cuáles son nuestros derechos, pero también de cuáles son nuestras responsabilidades para protegerlos. Tampoco podemos delegar toda la responsabilidad en el responsable de los datos. También Por nosotros supuesto. tenemos que ser capaces de, la medida de también poder exigir cómo ejercer nuestros derechos, tomar las medidas de resguardo necesarias. Y en ese sentido también, lo que, como tú decías, así como tips de que uno puede hacer como usuario, de hecho, por ejemplo, en Google uno puede configurar una manera en que uno quiere que las cookies de terceros funcionen en el navegador. Claro. Entonces, esas cosas no las conoce, uno tiene como que también un poco meterse más en el tema y ser más, tener más dominio de cuáles son las alternativas y cómo uno puede protegerse frente a eso. Sí, por supuesto. Y mira, Josefa, antes de empezar a terminar nuestro webinar, que yo creo que al menos yo me he divertido mucho hoy, quería compartirle a todos los participantes nuestras redes sociales, donde constantemente estamos hablando sobre estos mismos temas. Así que si tú puedes dejarlo en el chat, para que la gente también pueda ver nuestra información, pueda seguirnos. Si tienen alguna duda también lo puedan hacer o puedan buscarnos también a través de LinkedIn. Nosotros felices de poder tener una reunión, dar algún tipo de ayuda, de apoyo y poder apoyarlo ahí en todo el desarrollo de estos temas. Sí, Yo no sí, bueno, puedo pues. publicarlo, Josefa, si lo puedes Ah, compartir tú, ya te lo comparto agradecería. yo. Sí, Ya, sí. Bueno, y decir que con Alexia en verdad nos gustan mucho estos temas, somos como súper ñoños, por decirlo de alguna forma, así que siempre estamos como publicando temas, estamos como súper atentos a las contingencias y de verdad que nos importa como además de como entregar información que sea útil, como nuestra idea es generar también conciencia hacia la ciudadanía. Y entendemos que todos estos cambios son complejos de implementar y que la idea es que se parta desde ya porque no es fácil. Así que no, para felices nada. de que podamos acompañarlo en este proceso. Ahí dejamos nuestros Instagram por si quieren seguirlo. Ahí siempre estamos subiendo cositas y bueno, están nuestros LinkedIn también y también los podemos dejar aquí en el chat. Sí, por Y bueno, supuesto. agradecerle.
la asistencia. Como decía al principio Alexia, este es nuestro primer webinar. Hace tiempo que veníamos pensando hacerlo y bueno, estamos muy contentos de haber tenido esta convocatoria y nada, cualquier cosa pueden contactarnos, ya sea por mail, por LinkedIn o por las redes sociales y eso, cualquier Sí, consulta, ahí vamos a estar disponibles. por supuesto, agradecer también la participación de todos los que se pudieron conectar. Yo creo que a mí en un tema personal siento que cuesta mucho conectarse a un webinar y estuvimos casi una hora. Esperamos de todo corazón que le haya gustado, que le haya servido. Obviamente hay muchos temas que seguir abordando. Esto recién está comenzando. Lo ideal y felicidades a todos los que están acá es estar preparándose desde ahora, sabiendo los nuevos cambios que van a ocurrir. Así que como les decía Josefa, los dejamos cordialmente invitados a seguirnos en Instagram o en LinkedIn y que podamos seguir conversando y resolviendo dudas. Esto recién está pasando, está comenzando, como les decíamos, pronto van a ir saliendo más noticias, pronto van a ir saliendo más actualizaciones y esperamos poder compartírselas a todos ustedes. Eso. Gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.